Gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor porque el día viernes me dio un año más de vida. Cumplí 25 años y le doy gracias al Señor por estos 25 años que Él sostiene mi vida, que me sostuvo, me guardó desde mi niñez. Él ha sido quien me ha guardado. No son méritos míos si estoy en pie, sino solamente su gracia. Por eso le doy muchas gracias al Señor. En ese día de mi cumpleaños me levanté a la mañana y cuando oraba le daba muchísimas gracias al Señor por haberme elegido, por haberme escogido, por haberme llamado a este su reino, a ser muy parte de su reino, de su evangelio, y por hacerme un joven tan feliz estando en el camino del Señor, conociendo a Él. Es la única manera que el hombre puede ser feliz, conociendo a Dios, conociendo a nuestro Señor. Invito a abrir tu Biblia, el libro de Mateo. En el capítulo 7, en el versículo 24, dice así en el nombre de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo sé que si estoy en pie por la misericordia del Señor, eso debemos ser de uno solo consciente, pero también hay una parte nuestra que nosotros debemos es muy pequeño lo que nosotros tenemos que hacer, pero Dios nos demanda eso a nosotros. Y aquí el Señor hablaba, es el sermón del Monte de los Olivos, y le habla a sus discípulos, a la multitud, y él cuando le habla tenían ahí mucha gente que le seguía al Señor, y él empieza a hablar antes de esto, empieza a hablar, le da una enseñanza muy grande, muy amplia a sus discípulos, a toda esa multitud que le veía. Le da enseñanza, empieza en el capítulo 5, donde da el sermón de todas las bienaventuranzas, que pueda pasar de la tierra, la luz del mundo, ahora Jesús la ley, Jesús y la ira, dice, bueno, estoy leyendo los capítulos de cada enseñanza que va, ¿no? Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna. Bueno, y así le va dando una enseñanza grande, ¿verdad? Amplia, y luego al final de todo eso el Señor le está hablando y le dice: cualquiera pues que no oye estas palabras, la esa enseñanza que le había dado de todo lo que él le había estado hablando anteriormente, le dice que le oye y las hace. Ahí está la diferencia de oír y hacer. Y hay dos clases de discípulos que el Señor sabe que sí o sí es así. Hay solamente dos clases de discípulos: uno el que oye pero no la hace, no guarda su palabra, y el que oye y las hace. Y así estamos también en la iglesia, esas dos clases de personas, esas dos clases de cristianos. Todos aquí somos alimentados de parte del Señor, de parte de Dios,
viene la palabra, nos habla Dios a cada uno de nosotros y nos enseña, nos aconseja para nuestro bien. Todo lo que Dios hace para nuestro bien. Él ama al hombre y le quiere dar lo mejor al hombre. Siempre fue así, desde que lo creó al hombre. Siempre Dios se acercó al hombre y le quiso dar lo mejor. Y aun cuando el hombre falló, Dios mismo preparó todo para que el hombre nuevamente pueda tener esa comunión con Él. Y así que vino nuestro Señor. Y Él ahora, después de tanto tiempo aquí, seguimos nosotros su iglesia, sus discípulos. Y Él nos sigue hablando, nos sigue aconsejando a través de su Espíritu, a través del ministro que Él preparó, para enseñarnos a nosotros. Y Él nos dice que nosotros debemos hacer. Aquí nosotros debemos obedecer a lo que Dios dice. A todo lo que Él nos demanda. ¿No? Muchas veces cuestionamos las cosas que Dios habla. Cuestionamos a los siervos que predican. Miramos esto y lo otro. Y muchas veces requiere solamente sencillez de que obedezcamos. Y solamente el Señor está esperando el hecho que nosotros obedezcamos y Él nos da. Muchas veces no entendemos cosas que nos ocurren. Y viene la palabra de Dios diciéndonos dándonos una enseñanza, una solución, pero sin embargo nosotros tratamos de buscar la solución de otra manera. No vemos que sea tan así y nosotros tratamos de encontrarle la vuelta al problema que tenemos de otra manera. Muchas veces Dios nos demanda humillación y nosotros decimos no, pero esto y lo otro no puede ser así, y Dios solamente está pidiendo humillación, que hagamos eso, nos podamos humillar. Entonces ahí vamos a ver que la bendición en nuestra vida se va a poder afirmar en este camino que el Señor preparó para nosotros. Nuestra vida va a poder estar firme. Y aquí habla el Señor de que sí o sí sobre nosotros, sobre su iglesia van a venir las luchas, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Él está hablando de algo que va a venir. Sí o sí va a venir para las dos clases de discípulos que hay. Va a venir esos riesgos con ímpetu que van a golpear las casas. Va a venir adversidades, problemas grandes, pero es necesario que eso venga para que así se vea quiénes son los verdaderos, quiénes son los fieles, los que en verdad no han oído solamente, sino que están haciendo la voluntad de Dios. Pero que las palabras las hacen. El Señor nos habla de amar a nuestros enemigos y aún muchas veces estamos acá y nos cuesta amar a nuestra hermana. Que piensa que su vida se va a firmar en el Señor, y de ninguna manera se va a firmar su vida en el Señor. Tarde o temprano va a terminar saliendo, dejando, abandonando. No porque Dios lo quiera así, sino porque usted no se quiere obligar a la voluntad de Dios. Dios lo manda a usted a amar y usted no quiere amar. El problema es suyo. Dios le da la solución, Dios le da la salida, Dios le dice que hay que amar, y si usted dice no lo puede amar, y empieza a orar al Señor y empieza usted a orar. Vaya que no lo puede amar, que no lo puede ver, empiece a saludarlo, el que no lo puede amar, el que no lo puede ver, empiece a hablarle, empiece a conversarle. Si puede, ya más adelante, abrácelo. Y muchas veces nos pasa que no podemos amar a las demás personas porque no nos consideramos a nosotros mismos. Y ese es el problema de muchos de nosotros. De que vemos el defecto de los demás, pero no vemos lo nuestro. No somos sinceros con nosotros mismos. Condenamos a los demás y juzgamos estas actitudes y lo otro, y muchas veces no nos vemos nosotros reflejados en la palabra. Muchas veces leemos la palabra y decimos, si pudiera entender esto aquel hermano, aquella hermana, si pudiera entender esta palabra. Y no es así, muchas veces la palabra del Señor nos está hablando a nosotros. Y nosotros buscamos de que esa palabra la puedan entender otros. No es así, debemos entenderla nosotros primeramente. El Señor siempre demandó a los que le oyeron, a los que oyeron esa palabra, a ellos demandó el Señor. Ellos debían dar primero el paso. El Señor habla cuando dice, te vas a presentar con tu ofrenda, dice, primero se debe de arreglar con el hermano. Dice, si el hermano tuviera algo contra ti, si tu hermano tuviera algo contra ti, fíjese no como es, ¿no? Al Señor, lo que el Señor daba, lo que el Señor enseñaba, cuán difícil era. Porque no estaba hablando de que uno tuviera algo contra su hermano, sino que del hermano, que el hermano tenía algo contra uno. Y el Señor le hablaba, dice, antes de ir a presentar tu ofrenda,
ve y arregla primero con tu hermano. Si tu hermano tuviera algo contra ti. Muchas veces nosotros sabemos de hermanos que tienen algo contra nosotros y no hacemos nada por arreglarlo. Muchas veces decimos, bueno, que se hable él con el Señor, si no me puede amar, que se arregle él con el Señor. El Señor tenga misericordia, decimos. Y sin embargo, Dios nos está demandando a nosotros. Si nosotros hemos entendido, si nosotros hemos comprendido cómo es el amor de Dios, cómo obra Dios, nosotros debemos dar el primer paso. Nosotros debemos ir y correr hacia el hermano débil para ayudarlo, para levantarlo. Nosotros debemos ir y correr hacia el hermano que no puede amar para ayudarlo. Y muchas veces nosotros no entendemos esas palabras. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, de hacer. ¿Sabe que el Señor dice que es un hombre prudente el que hace? El que hace las palabras que Él enseñó, el que hace lo que Él dictaminó sobre su pueblo. El Señor dejó una ley, dejó nuevos mandamientos. Antes la ley era ojo por ojo y diente por diente. Así es. Y qué difícil se hacía para los judíos que oían que ahora el Señor les decía que debían amar a los enemigos. Piense un poco, siendo que tantos años, pero años, años. No es que hacía un tiempito que estaba esa ley. Fíjese que usted, eso vino hace muchísimos años cuando empieza Dios que da la ley a través de Moisés. Y ahí está. Y decía ojo por ojo, diente por diente. Y esa era la ley. Muchas veces cuando nosotros no entendemos, muchas veces yo, cuando estaba leyendo la Biblia y leía esa parte de ojo por ojo, diente por diente, y decía, ¿y por qué cambió el Señor esto? Si esto estaba re bueno. Era fácil eso. Estaba bueno, me gustaba, porque al hombre natural le gusta eso. Ojo por ojo, diente por diente. Este me la hizo, me la va a pagar. Y uno cuando lee, bueno, yo cuando leía eso, más o menos me daba un poquito de bronca, ¿no? Porque no entendía bien. Me daba un poquito de bronca porque decía, ¿por qué cambió esto? ¿No? Porque el hombre es así, el hombre siempre se quiere vengar. Y entonces en ese tiempo, y el Señor venía con esta enseñanza y con esto que tienen que amar a los enemigos. Que si uno te pega una bofetada, le tienes que poner la otra mejilla. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Para esa gente, tanto tiempo viviendo con la ley de Dios y que decía la ley de Dios, no era que era cualquier cosa. Dios lo había establecido así, allí le había dado a Moisés cómo iba a ser esa ley, y Dios lo había establecido así, de que era ojo por ojo, diente por diente. Y aquí el Señor viene hablando algo totalmente diferente, algo nuevo. Viene hablando el Señor y les habla y le dice que si alguien le pega, el otro tiene que poner la otra mejilla. Y usted, no sé si alguna vez le habrán pegado. No, dice una hermana que así es, gloria a Dios. Y uno, a mí, bueno, todavía no me pegaron, ¿no? Todavía así una bofetada y que el Señor me ayude, ¿no? En ese momento, porque uno muchas veces cuando uno está bien con el Señor dice, sí, si hoy me pegan una bofetada, uno tuvo una buena oración, una buena lectura y se siente bien, o está ayunando y está fortalecido y dice, sí, si me pegan hoy una cachetada, le pongo la otra mejilla sin ningún problema. Pero si me agarran medio carnaza, ahí está el problema, ¿no? Y sí o sí nos va a ocurrir de que alguien nos haga una injusticia y nosotros vamos a tener que saber sobrellevar eso. Y muchas veces es difícil para el hombre natural que alguien cometa una injusticia. Uno enseguida quiere sacar, uno enseguida quiere arreglar las cosas, porque no son así. Vemos la vida del Señor, cuánta injusticia se hizo con el Señor. Pues vemos que el Señor sanaba enfermos, libertaba a la gente, cuánta gente de años que Él libertó, y Él vino a dar esa libertad al hombre, y ahí estaban
los fariseos que no podían ver que lo bueno que era Dios, de cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba actuando a través de Jesucristo, no lo podían ver y lo condenaban al Señor porque Él hacía algo en el día de reposo, Él daba sanidad a alguien en el día de reposo. Entonces lo condenaban a eso, y no solamente los fariseos, sino muchos judíos condenaban eso, porque ellos estaban muy estructurados en la ley de Jehová, que había que guardar el día de reposo, que no se podía hacer nada, y el Señor estaba ahí obrando en ese día, y así lo condenaban. Y ahora el Señor quiere que nosotros vamos a entender que es muy diferente este evangelio a lo que uno está acostumbrado en este mundo, lo que dictamina el mundo, el sistema del mundo, que es muy diferente a lo que el Señor nos vino a ofrecer a nosotros. Es totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a vivir estando en el mundo sin conocer a Dios. Y yo, bueno, gracias al Señor he podido nacer en el evangelio. Él ha guardado mi vida, pero hay muchos de ustedes que sé que han nacido en el mundo y han vivido mucho tiempo en el mundo, y esto es algo muy difícil. Lo que el Señor está hablando también para ustedes sé que es difícil. Se hace difícil el poder poner la otra mejilla, se hace difícil el poder agachar la cabeza, el poder humillarse, se hace muchas veces difícil, porque tantos años viviendo de una manera y ahora viene el Señor Jesús y le cambia todo, le dice que no es así, que eso no sirve nada, que hay algo nuevo. Y así venía el Señor también en ese tiempo para decirle que la ley no servía, que venía algo nuevo, algo excelente, algo bueno, que en verdad le iba a dar salvación al hombre, que le iba a dar felicidad. Y era este evangelio bendito que nosotros predicamos. Y así nosotros también, cada uno de ustedes pueda meditar y pueda darse cuenta, jamás en todo lo que le ofreció el mundo, su manera, sus formas, no nos sirvió para nada, no le dieron solución a ninguno de sus problemas, solamente trajeron más problemas a los que tenían. Pensaron que lo solucionaron, pero no, se aumentaron los problemas. Y aquí viene el Señor para darnos la solución, para darnos a nosotros la razón de vivir. Viene el Señor aquí para enseñarnos que hay una manera distinta de vivir donde el hombre en realidad puede ser feliz. Y es a través de esta palabra, obedeciendo los mandamientos del Señor, obedeciendo lo que Él dejó establecido para cada uno de nosotros. Y sí o sí debemos hacer, debemos actuar nosotros, debemos obrar poniendo atención cuando el Señor habla, cuando el Señor nos enseña, y luego cuando salgamos de acá, cuando andemos por nuestro trabajo, en la escuela, andemos donde andemos, vamos a poner y tener en cuenta siempre la palabra del Señor. Pero hay algo muy difícil, que muchas veces estamos acá y no oímos la palabra del Señor, no prestamos atención. Y luego vienen las luchas, viene la prueba y caemos como nada, porque no hemos estado atentos a lo que el Señor nos vino aconsejando, a lo que el Señor estuvo hablando. Estamos acá en el culto y estamos distraídos, quizás mirando al que predica, pero nuestra mente en cualquier lado. Y el Señor está viendo eso también. Y sí o sí van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir sobre el joven, sobre el adolescente, sobre el adulto, sobre el anciano, sobre todos van a venir los problemas, porque es algo que sí o sí tiene que ocurrir para que sean probadas las vidas de cada uno de nosotros, a ver si en realidad hemos guardado la palabra del Señor, si hemos atesorado lo que Él nos habló. Sí o sí, nosotros llega un tiempo en nuestra vida donde el Señor, Él se encarga de ponernos a prueba y Él manda a los ríos a que vengan con ímpetu contra la casa, porque nada pasa sin que el Señor lo permita. Eso téngalo siempre presente. Nada ocurre sin que el Señor lo permita. Nosotros debemos ser probados, y si nosotros hemos prestado atención a la palabra del Señor, si hemos obrado, la hemos guardado en nuestro corazón en ese momento difícil, vamos a ponerla por obra. Entonces nuestra vida va a ser afirmada, va a estar ahí siempre firme, si hemos guardado la palabra del Señor. De otro modo no, vamos a sufrir ruina, vamos a sufrir pérdida nosotros, y nuevamente vamos a tener que empezar todo de vuelta. Así que el Señor nos ayude, vamos nosotros a ser gente prudente, vamos a prestar atención a la palabra del Señor para hacerla, no solamente para verla y deleitarnos acá un rato y decir aquí gloria a Dios, aleluya, y salimos de acá y hacemos la nuestra. No es así, sino que nosotros debemos prestar atención para que luego cuando salgamos vamos a poner en práctica todo lo que hemos oído. Amén. Que el Señor nos ayude.